Continuamos con el programa, estamos en la cocina, ya el aroma, aquí estoy muy cerquita, se puede sentir. ¿Cómo avanzamos, Raúl? Bien. Estamos con las verduras ahora. Estamos rehogando el puerro, el cebollín y la cebolla con el pimiento. Le agregamos, como verán, las proporciones tienen que ver mucho al gusto. A lo mejor no les gusta el repollo, y si les gusta el brócoli, pónganle brócoli precocido. La zanahoria viene después, la zanahoria en bastones. Si no quieren bastones y quiere en rallado grueso, puede hacerlo también rallado grueso. Si quiere ponerle brotes de soja, le pone brotes de soja. En fin, todo lo que sirve para cocinar, las verduras que pueden cocinar, se puede incorporar. Bien, ¿cuánto dejamos cocinar las verduras? Hasta que queden tiernas, que no queden como para hacer un puré. Que queden tiernas y que cada una conserve su gustito. Bueno. Vamos a agregarle simplemente, por una cuestión hasta de honor a la cocina, un chorrito de vino blanco para darle aroma, nada más. Podría reemplazarlo por algún caldo de verdura, podría ser también. Bien. Como verán, todo esto tiene mucho de creatividad, imaginación, y además, alguna vez que usted tiene algún sobrante de todas estas cosas en la heladera, métalo. ¿Quiere meterle berenjena? Le pone berenjena. También. Estamos. Entonces, bueno, muy variado, de acuerdo al paladar de cada uno. En todo caso, si prueba con berenjena, páseme o la receta o cuénteme cómo le fue. ¿Sí? Y vamos probando. Raúl, las fajitas originariamente se hacían con carne picada, puede ser carne picada. Esto es como más moderno, digamos. Normalmente las fajitas o las quesadillas tienen una base de poroto negro, el frijol, la cebolla cruda y el tomate crudo, acompañado de carne de cerdo, carne de vaca o carne de pollo. Bien. Uno puede combinar. Perfecto. Y obviamente un trozo de queso. En este caso eliminamos el queso y bueno, incorporamos todo esto, porque estas verduras son cocidas. El tomate que vamos a incorporar recién al final, cubeteado, no va a ser cocido, sino apenas calentado. Perfecto, bien. Vamos a repetir que fue pensado para los chicos, para que puedan incorporar verduras. ¿Cuántas veces las madres se ponen a decir, mi nene no me come verduras? Bien, con esto tengo que aplicarlo para mi hijo, a ver si funciona. Muy bien. Bueno, lo dejo, ya en unos minutos empezás con la carne. Ya empezamos ya mismo con la carne. Vamos a retirar un poco para que no se nos pase de cocción y empezamos a rehogar un poco de carne de cerdo y un poco de carne de vaca. El cerdo estará con, lo vamos a hacer a la cerveza y luego sazonado con un poco de apenas sal y mostaza. Perfecto, muy bien. Te dejamos entonces que puedas seguir trabajando, que la gente vaya prestando atención. Dados pequeños para que sea fácil luego de manejar con la cuchara a la hora de armar esto. Perfecto. Porque esto no lo arma el cocinero. Cada uno le va dando forma de acuerdo a lo que pide el paladar. Perfecto. Okay. Bueno, muy bien. ¿Para cuántas personas? Bueno, ahora para 2 personas estás cocinando acá, pero los ingredientes van a variar. De acuerdo a lo que tenemos puede alcanzar para 4 personas. 4 personas con esto. Así. Perfecto. Bueno, Raúl, te dejo, ya en un par de minutos volvemos a la cocina. Perfecto. Nos vamos para continuar con nuestro tema, doctor. Habíamos dicho, antes de ir a la pausa, conocer un poco los distintos tratamientos a los cuales pueden acceder los pacientes, ¿no? Aquellas personas que padecen esta enfermedad. Cuéntenos. Bien. Tenemos que tener en cuenta 2 factores fundamentales. Primero, el enfermo. Segundo, el medio ambiente en el cual se desarrolla. Y en ese medio ambiente hay que tener muy en cuenta los factores ambientales. El frío es quizá el elemento que más problemas le genera al paciente o al enfermo que presenta asma. En segundo lugar, por ejemplo, los polvos, como por ejemplo el que es una cosa muy interesante esto de los ácaros. Los ácaros son como si fueran microorganismos, como si fueran, digamos, del grupo arácnido, son artrópodos. Los artrópodos son elementos en la biología animal, ¿no es cierto?, que están divididos en crustáceos, onicóforos, miriápodos, insectos y arácnidos. Quizá este último grupo, el de los ácaros, participe también del grupo de los arácnidos.
tienen 4 pares de patitas, como son los arácnidos. ¿Dónde está la infestación, llamémosla así entre comillas? En la materia fecal. Ellos se alimentan, ¿no es cierto?, de la descamación de células humanas y luego, cuando hacen su excreta fecal, es lo que en definitiva, cuando hay, digamos, movimiento de alfombras, aspiración, almohadas, colchones, etcétera, etcétera, el humano lo aspira y ahí comienza el proceso a nivel de la nariz. O sea, hay un factor respiratorio, ¿no es cierto?, a la inspiración de ese polvo que nos va a generar o un cuadro de alergia o un cuadro de asma. Obviamente el asma en la persona que tiene ese fondo asmático. Y luego, en otras palabras, la prevención es sumamente importante. La prevención, cuidar el tema del medio ambiente, el cigarrillo. El cigarrillo, una vez más, acá se constituye en un factor absolutamente negativo para la persona que tiene asma. Tenemos que tener en cuenta también, vos me preguntas de tratamientos. Hay tratamientos específicos, como por ejemplo los aerosoles. Hay una combinación entre medicamentos que uno puede llamarle preventivos de la crisis asmática y otros que no voy a decir curativos, pero que van a estabilizar la salud de ese paciente. Dentro de los preventivos, muchas veces uno ve a una persona que sufre de asma y de pronto empieza con esa tos seca y empieza con el aura, se llama eso, cuando va a comenzar la crisis asmática. Entonces rápidamente saca un aerosol y se pulveriza la boca. ¿Estamos? Bien. A veces es un corticoide. El corticoide en esas circunstancias no causa prácticamente ningún tipo de problema. Al contrario, es uno de los mejores broncodilatadores y antiinflamatorios locales. Pero el que nos va a actuar muy bien como broncodilatador es un medicamento que genéricamente se llama metilbromuro dipapronio, que no tiene sentido acordarse, pero yo te voy a explicar un poquito cómo es el mecanismo rápidamente para que la gente lo va a entender muy bien. Bueno. Tenemos lo que se llaman leucotrienos a nivel del ser humano. Eso nos va a producir broncoconstricción, nos va a cerrar los bronquios. El medicamento, el ipapronio, ¿no es cierto?, que va a producir la dilatación, la broncodilatación. Por eso la combinación de los esteroides en aerosol más esto que es un anticolinérgico, el metilbromuro dipapronio, nos va a producir una broncodilatación. Eso sería lo básico. Después, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los medicamentos en esas condiciones de aerosoles que nos van a generar una mejoría rápida, una mediana y una tardía. Bien, doctor, el tema de los aerosoles siempre con sumo cuidado. Por supuesto, por supuesto. Por parte del paciente, sí, que lo mantiene, digamos, controlado, o es cuando le agarra el ataque que tiene que utilizar ese tipo de... Claro, por eso te decía, aerosoles. Hay aerosoles que nos van a actuar en forma inmediata. Ahora, obviamente, si el paciente está usando muchas veces el aerosol o varias veces, significa que el tratamiento no está dando resultado y tiene que consultar a su médico de cabecera. También está el tratamiento de inmunoterapia, las vacunas, ¿cierto? Que en el asmático suelen andar muy bien, y también en los alérgicos. Vos me dirás, ¿qué diferencia hay entre el asma y alergia? Seguramente, exacto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a veces se considera que el asma es una reacción alérgica a nivel de bronquios, pero en definitiva los fenómenos alérgicos son, ¿cómo te podría explicar? Son fenómenos externos que no afectan habitualmente bronquios. Hay asmáticos que no son alérgicos y sin embargo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Se habla de la inhalación de productos de ambiente. Por ejemplo, si tienes una alergia a aerosoles, a perfumes, a polvos, etcétera, etcétera. Bien. Hablemos un poco también de nuestra zona, doctor, que mucha gente que por ahí trabaja en el campo, el tema del polvillo. Estamos justamente ya con las temperaturas bajas, con la llegada del otoño y el invierno. ¿Qué recomienda usted? Mira, hay un detalle muy interesante que me lo hiciste acordar con respecto a la zona rural. Acá tenemos una humedad, ¿no es cierto?, que también contribuye a que el asmático se sienta mal. Muchas veces nos ha tocado con un pediatra que desgraciadamente ha fallecido, gran amigo mío, él sabía sugerir a las madres, ¿por qué no lo lleva a Carlos Paz? Llévelo a pasar un fin de semana. Y el chico volvía de nuevo. ¿Por qué? Por el factor climático. La humedad es
absolutamente contraproducente para el asmático. Y con respecto a, me habías preguntado además del factor de la gente... ¿Cómo, ¿cómo controlarlo en esta estación puntualmente, el tema del asma? La prevención. La prevención, Exacto. como toda enfermedad, es lo más importante. No estar expuesto a cambios bruscos de temperatura. Eso es lo más importante. A veces en los colonos es muy complicado, o los que trabajan para los colonos, controlar eso. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo, empieza una transpiración profusa, bueno, cambian su temperatura y ahí vienen los problemas. Eso fundamentalmente. Bien, también le consultábamos, si usted recuerda al principio, el tema del asma infantil. No sé si usted ha notado aquí en la zona, alguno de sus pacientes, si se ha incrementado el número de chicos justamente. Sí, mucha gente le echa la culpa a la gente que genera o que hace la profilaxis de sus plagas en el campo con las sustancias que utilizan, ¿no es cierto?, que en algunos casos son tóxicos para los humanos en forma directa, ¿no es cierto? Y eso también contribuye a generar en un chico que tiene un fondo previo de asmático, a generar crisis asmáticas. Como te decía, el factor ambiental es sumamente importante, sumamente importante. Lo cual seguramente, y en todos los medios hoy por hoy se habla mucho, por eso lo relacionábamos el tema de asma, con las alergias, ¿no? Sí, justamente por todo lo que hay en el ambiente y los casos que se van incrementando. Le preguntaba por el tema de los chicos, como para que tengan en cuenta los padres del otro lado, pero también pasa en los adultos, por supuesto, también, ¿no? Por supuesto que bueno, doctor, vamos a quedarnos con una pausa para después seguir con la cocina y ya le vamos a ir contando para que usted sepa y se quede del otro lado las novedades, todo lo que hemos incorporado en Cocina en Compañía para este 2012, distintos espacios de interés que usted lo va a descubrir. Una pausa y ya volvemos. Need you here with me all the time.